Hoy el desfile cívico-militar en la Ciudad de México sin duda fue distinto. Previo a este desfile militar conmemorativo de la independencia de nuestro país, pues cambió radicalmente. Estamos hablando de que la visita del presidente de Cuba, de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, cambió radicalmente los protocolos que originalmente se tenían durante este evento. Se habló de la libertad, se habló de los libertadores, se habló de las ofensas a Hidalgo, pero poco o nada se dijo de la condición actual de los mexicanos y de los cubanos. Un evento en sí con muchas aristas, con muchas lecturas y que bueno, también los discursos son interpretaciones y también lo que no se dice comunica. Es este el tema que hoy pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Gabriel Camacho. Señores, el espacio es todo suyo y ahí está el tema puesto sobre la mesa. Gracias, Magda. Símbolos. Todo es símbolos en este gobierno especialmente, ¿sí? Pocos hechos, muchas palabras, mucha narrativa, pocas evidencias. Y bueno, hoy precisamente, como ya lo decía Magda, Gabriel, se cambian los protocolos de lo que tradicionalmente se hacía en un desfile militar del 16 de septiembre. Hoy hay discursos, ¿sí? No había antes discursos cuando se presentaba el desfile militar y en esta ocasión como invitado especial el presidente de Cuba. Y esto, bueno, nos lleva desde luego a muchísimos símbolos y desde luego muchas aristas que tiene este asunto. Porque la primera pregunta, Gabriel, es si es un dictador de visita en México. ¿Cuáles son los méritos que tiene el dictador para recibir, digamos, este trato diferenciado, estas deferencias que hubo con él y darle la palabra precisamente en estos días y en este desfile del 16 de septiembre? Sí, y hay varias cosas que quiero compartir y que las pongo sobre la mesa. Primero, bueno, un discurso en el marco de las fiestas patrias y del desfile. Primer símbolo. Segundo, sí, el discurso es en el desfile. Se le da la voz al presidente de Cuba, habla también el general Luis Crescencio Sandoval, que es el titular de la Defensa Nacional, y el mismo presidente. Y el llamado respetuoso al presidente Biden para que se levante el bloqueo contra Cuba. Esto es que no es la primera vez que México lo dice, lo he dicho ya en muchas ocasiones, pero de alguna forma, digamos, este es un primer comentario sobre este tema. Gabriel. Sí, cobra bastante relevancia. Yo no sé hasta dónde se podrá estirar la liga en la relación con Estados Unidos en este tema del embargo a Cuba. Sin embargo, pues lo está estirando y pues veremos hasta cuándo se rompe. Yo creo que pues Estados Unidos, mientras no le dé importancia a ese tema, yo creo que no va a pasar de ahí, de los discursos y los símbolos. Pero regresando al principio a lo que comentaba, sobre todo al tema de la visita de Díaz-Canel, del primer ministro cubano, pues es interesante, sobre todo porque en el marco de la fecha histórica que es el inicio de la lucha por la independencia, por la búsqueda de las libertades de aquellos mexicanos criollos, de aquellos mexicanos que estaban dominados por la colonia española, pues en este caso es interesante, sobre todo desde el punto de vista de la crítica hacia la Cuba socialista, pues es que tanto un presidente como Díaz-Canel se puede considerar o puede festejar la libertad, teniendo en cuenta que la principal crítica que se vive ahí en Cuba es pues todo lo contrario, que hay censura, que hay violación a los derechos humanos, que este embargo es más allá una narrativa del propio gobierno cubano para esconder o maquillar el desastre en el que se ha convertido la revolución cubana o todo este proceso. La revolución es un proceso que al día de hoy pues ya vemos que no ha llegado a buen puerto, teniendo en cuenta, hablando de puertos. Entonces esa me parece que es una primer pregunta, si Díaz-Canel es visto como un presidente que pues está en su postura histórica de festejar la libertad, así como se da en un proceso de una guerra histórica, teniendo en cuenta que viéndolo desde el punto de vista cubano actual, pues es todo lo contrario según las críticas. Eso es por un lado, Raúl. Verdaderamente el discurso de Díaz-Canel pues se sigue centrando en estas ideas de esta guerra criminal, dijo Díaz-Canel, y que el mandato imperial, haciendo referencia a este embargo de los Estados Unidos que sigue siendo vigente. Lo cierto es que pues se habló
hablando el día de hoy más de Cuba que de México, Raúl. Sí, bueno, tienes toda la razón. Y aquí nos lleva a varias reflexiones. A ver, México y Cuba siempre han tenido una relación estrecha, una relación buena. Yo diría que desde 1962, cuando precisamente Cuba es expulsada de la OEA, sí, México se solidariza con el pueblo. Yo creo que aquí es exactamente la gran diferencia. México y Cuba siempre han tenido una relación independientemente de los gobiernos que estén. Recordarás aquel caso de Come si te vas con el presidente Fox. ¿Sí? Siempre ha habido de alguna forma este tipo de situaciones tirantes, pero aquí lo que llama la atención es que apenas el pasado mes de julio sí se estuvieron reprimiendo varias manifestaciones allá en Cuba y el presidente Díaz-Canel sí señalaba que eran contrarrevolucionarios de un asunto que seguramente muchos ni siquiera ya se acuerdan o ni siquiera les tocó vivir. Estás hablando de 1959. Y esto, de alguna forma, sí, seguir manteniendo vivo ese discurso de la revolución cubana que inició, como sabemos, Fidel Castro, que murió en el 2016, dejó el poder en el 2008 y murió en el 2016. Y esto, de alguna forma, luego llegó su hermano Raúl Castro y bueno, pues ahora está el señor Díaz-Canel. Llama la atención y no me parece extraño que México se solidarice y el presidente López Obrador con esta, digamos, yo digo que son tendencias, Gabriel, porque realmente el presidente López Obrador no podemos decir que sea un hombre de izquierda, ¿sí? Tiene muchos elementos de muy conservador el presidente López Obrador, pero este coqueteo que hace con el presidente Maduro, ese coqueteo que hace con el presidente de Nicaragua y con el mismo presidente de Cuba, sí le da, digamos, supongo que el presidente por eso lo hace, le da, digamos, una autoridad o un liderazgo que México tuvo durante mucho tiempo, ¿sí? Pero, bueno, manteniendo esa línea delgada para no molestar a Washington, para no molestar a nuestro vecino del norte, del cual dependemos comercialmente, del tema de seguridad, de tantas cosas que depende precisamente de nuestro país. Me parece que el presidente lee ahí el asunto como una posibilidad de explotar ese símbolo del antiyanquismo que tradicionalmente muchos países de Latinoamérica tienen, Gabriel. Sí, mira, qué interesante cómo lo pone, sobre todo porque parece que el presidente López Obrador es, digamos, el que se adelanta y da el paso como una especie de líder ideológico latinoamericano de esta estructura de países que no se llevan bien o no tienen buenas relaciones ni económicas ni diplomáticas con Estados Unidos. Y digamos que México las tiene porque las tiene que tener, porque es frontera con los Estados Unidos. Y eso me parece que, teniendo en cuenta en términos geopolíticos, Raúl, me parece que México tiene la ventaja para adelantarse y, digamos, por lo menos de manera simbólica o ideológica, levantar la mano y, digamos, que liderar sin ser tan protagonista, aunque el día de hoy sí lo fue, esta organización, termine en donde termine esta organización de países y a donde vaya a terminar, pues al final de cuentas parece que México lo está liderando o por lo menos lo quiere capitanear en términos ideológicos. Yo regreso a esto que mencionaba sobre la relación histórica con Cuba. El propio Díaz-Canel hizo una relatoría de cómo México se convirtió pues en una especie de refugio frente a los guerrilleros, de cómo se gestó el viaje en el Granma a Cuba y la revolución, pero me parece que esa historia, porque al final de cuentas el presidente le gusta mucho la historia, juega mucho con la historia, pues es su historia, ¿no? Son sus términos, inclusive desde también los de Díaz-Canel. Sí, me parece que de pronto ese proceso quedó ya muy atrás y al día de hoy, pues ese mito de la revolución cubana me parece que se ha quedado en eso. Y Díaz-Canel no es Fidel Castro y Díaz-Canel no le alcanza el tamaño de Fidel Castro por lo que fue, por lo que representó, inclusive su hermano también, que se ha retirado del escenario público, que bueno, ahí sigue presente. Entonces creo que le resta a Díaz-Canel y por eso es tan criticado hasta el momento, por lo menos en redes sociales. Ya veremos en qué va a terminar esto, Raúl, ya en términos diplomáticos de manera oficial. Fíjate que comencé esta intervención contigo precisamente eso. Díaz-Canel no es Fidel Castro.
Sí, y sin embargo, me hubiera gustado escuchar también de parte del presidente, me hubiera gustado escuchar algo sobre la represión en Cuba, me hubiera gustado escuchar sobre un papel de evitar los presos políticos, me hubiera gustado también una invitación del presidente mexicano, sí, precisamente en ese sentido, para contrarrestar de alguna forma, contrarrestar algo que de alguna forma nos dejó con esa insatisfacción. Así es que, pues este tema es un tema que tiene símbolos políticos, que no tiene ningún tipo de repercusión en otro sentido, no la veo, pero sí de alguna forma en lo que significa pues esta relación, este papel que viene jugando el presidente López Obrador, protagonista en este tema, que le suma a este, digamos, hecho de convertirse en ese liderazgo moral que tú bien lo has identificado y que de alguna forma siga teniendo estos símbolos que han sido tan útiles para el presidente López Obrador en su desarrollo, aunque me hubiera gustado, como te insisto, haber escuchado un discurso, como ya se ha manifestado la comunidad internacional, para que Díaz-Canel y el presidente de Cuba pues pudiera liberar presos políticos, no está reprimiendo al pueblo, que lo que quiere pues son libertades, es tener más alimentos, es poder desarrollar su economía y lamentablemente, bueno, con el pretexto del bloqueo, que seguramente debe estar haciendo sus efectos desde hace mucho tiempo, pero también más bien se está utilizando como un elemento posiblemente, digamos, de hacerse la víctima, sí, ante el gigante de los Estados Unidos. En fin, vamos a ver qué lectura se le está dando a este asunto. Por lo pronto, sí llama la atención que en medio de las celebraciones de las festividades patrias en México se le dé este trato muy especial al presidente de Cuba. Sí, decía hace un momento, se está hablando más de Cuba que de México en su propio día. Yo entendería y también me solidarizo con la población y con los cubanos, obviamente, en el sentido de esta parte de la crítica. Y sin ser pro-yanqui, ni porque luego esa es la crítica, es que ustedes no viven lo que nosotros vivimos acá en Cuba, pero sí hemos visto y se ha quedado evidenciado por cientos de medios, inclusive periodistas desde Cuba, pues que Díaz-Canel no se ha caracterizado por ser precisamente un libertador, mucho menos un defensor de los derechos humanos, todo lo contrario, sino precisamente todo lo contrario, Raúl. Veremos en qué termina, sobre todo teniendo en cuenta que, pues bien mencionabas a la par los señalamientos de la Unión Europea, digo, sin ser occidentalista, pero sí son señalamientos que no se pueden dejar de mencionar sobre la liberación de los presos políticos en Cuba. Yo no sé en qué va a terminar esto, pero sobre todo, insisto, México parece que está tratando de aglutinar, por lo menos en el discurso, esta parte. Ya inclusive se hablaba de la creación de una vacuna latinoamericana contra COVID-19. Me parece que pues por ahí van estos esfuerzos. Yo no sé qué tanta fuerza pueda tener este discurso revolucionario en México. Me parece que ha sido mínimo, Raúl, y pues a estar pendientes a los cambios en los protocolos también de los discursos de los eventos nacionales. Han cambiado las cosas, desde luego, bueno, pero yo creo que hay más simbología, hay más discursos que cambios prácticos y en la realidad. Ya lo veremos seguramente. Gabriel, gracias por tus comentarios y el análisis esta tarde aquí en Mega Noticias. Gracias, Raúl. Un saludo, buenas tardes.